Muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a Biloyer una vez más. El día de hoy continuamos con el curso de Derecho Animal, con el tema Protección animal en el marco cultural e histórico del pensamiento español. El día de hoy nos encontramos con el doctor Juan Ignacio Codina. El doctor es licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Isayes Balaers. Ha impartido conferencias, cursos y docencia en diferentes universidades españolas como la Autónoma de Barcelona, la de Oviedo, la de Rioja, la de Carlos III de Madrid o la UNIR. Dedicado también desde 2009 a la defensa de los derechos de los animales en España, es cofundador y subdirector del Observatorio de Justicia y Defensa Animal. Su libro más reciente es Antitoperapia, Diccionario Histórico del Pensamiento de Plaza y Valdés, de Editores 2024. Doctor, muchas gracias por encontrarse el día de hoy con nosotros en esta sesión de la rama de Derecho Animal. Como le comentaba a los anteriores ponentes, una rama muy nueva en el ámbito peruano, pero genera muchísimo interés. Gracias por aceptar nuestra invitación en nombre de todo nuestro equipo. Sé que esta ponencia va a ser muy valiosa para todos los participantes. Y nada, desearle los mejores éxitos, doctor, para que usted pueda seguir con su ponencia. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Sí, doctor, perfecto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Lo primero, eh, una pequeña aclaración, el libro es Antitauropedia. Antitauropedia. Lo digo porque es una palabra que me la inventé yo. Modestia aparte, me la inventé yo. Es una palabra que no existía. Si ustedes ponen en Google Antitauropedia, hace 2 semanas no existía, decía cero resultados. Y entonces, nada, bueno, es un libro, como comentaba la persona que tan amablemente me ha presentado, bueno, irá saliendo a lo largo de la tarde y tendré oportunidad de hablarles de él. Quería agradecer la presentación tan amable que me han hecho. Creo que era innecesaria, ya que mi fama me precede, pero bueno, ya que se ha hecho, le agradezco y ha sido muy acertada, no en vano, la escribí yo mismo, la presentación, así que vamos allá. Eh, bueno, yo me voy a remontar al año 2015, cuando empecé esta aventura que, que de algún modo me ha traído a estar aquí hoy ante ustedes. Yo vengo del mundo como ha dicho la persona que me ha presentado tan amablemente, yo soy periodista y he trabajado muchos años como tal, pero llegó un momento en que en mi vida profesional tomé una decisión al respecto de eh, seguir con una trayectoria profesional determinada o intentar dedicarme a algo que estaba dentro de mí y que suponía parte de mi trayectoria vital, de mis principios y de mis creencias y de mi sensibilidad, que era la defensa y la protección de todos los animales, ¿vale? Todos los animales. Entonces llegó un momento en que yo me pedí una excedencia en mi trabajo y me dediqué a ver qué podía yo aportar desde mi humildad, desde mi, en fin, desde mi insignificancia, qué podía yo aportar al movimiento por la defensa de los derechos de los animales en mi país, en España. Entonces yo empecé en la calle, en 2009 aproximadamente, ¿no? Con carteles. He chupado mucha calle, he pasado mucho frío y mucho calor y fue genial, fue una época genial, ¿no? En la cual yo intentaba de alguna manera, bueno, pues a través de la práctica, del activismo, tratar de manifestar o poner de manifiesto mi punto de vista, ¿no? Es decir, pasé de ser un hombre cabreado en un sofá ante las cosas que pasaban en el mundo a transformar, digamos, ese cabreo, esa frustración, esa impotencia y esa rabia, ¿no? De ver el mundo
el mundo, este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Con todas las partes oscuras que tiene, con todas las sombras, sobre todo también en el tema de la crueldad hacia los animales. Yo, después de algún tiempo, dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo para transformar esta rabia, ¿no? Esta impotencia y esta sensación bueno, de frustración para intentar cambiar este mundo? Me pasé al bando del activismo y llegó otro momento en mi vida en que, de alguna manera, dije, bueno, muy bien, ¿no? Llevo muchos años de activista, escribiendo también, ¿no? O dando entrevistas, lo que sea, ¿no? Creando el Observatorio de Justicia y Defensa Animal. ¿Qué más puedo hacer yo desde mi insignificancia? Porque yo al fin y al cabo no soy nadie. ¿Qué más puedo hacer yo para intentar, sobre todo, también sentirme bien conmigo mismo, ¿no? Es decir, eh, para buscar un equilibrio personal, ¿no? Y lo digo porque es un proceso que yo creo que mucha gente ha vivido o está por vivir, ¿no? Entonces me planteé hacer una tesis doctoral y evidentemente yo, como defensor de los derechos de todos los animales, eh, lo primero que pensé es que la primera línea roja que tenía era evidentemente que tenía que tratarse de un tema, una investigación académica sobre alguna arista de este universo tan cruel en el que viven los animales en nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, como español y sabiendo que de una forma artificial, pero es así, perdón, la tauromaquia se ha convertido, como digo, de una forma artificial, pero tristemente es así, en una especie de imagen, una seña de la identidad cultural, social, histórica o tradicional de España, de mi país. Pues dije, bueno, ¿quién mejor que un español de a pie, para intentar combatir esta lacra, ¿verdad? Nos ubicamos, por tanto, en 2015, va a hacer 9 años ahora, va a hacer 9 años, está haciendo 9 años. Y esta fue un poco la premisa. Planteé hacer una tesis doctoral sobre la tauromaquia, como os digo, ¿no? De toda la panoplia impresionante, de todo el abanico terrible de crueldades de la que son objeto los animales en nuestro tiempo, también en la historia. Yo decidí centrarme en este aspecto concreto, ¿no? en esta cara de la crueldad hacia los animales. ¿Por qué? Porque, como os digo, ¿no? Primero porque como español creo que era importante que este fenómeno fuera, digamos, combatido desde dentro, ¿no? Y también porque creo que debemos especializarnos. Eh, Creo que es muy importante, como sucede, por ejemplo, en la medicina o en otras áreas del conocimiento, los estudios animales deben especializarse, es decir, las personas debemos especializarnos. ¿Por qué digo esto? Porque al final todo forma parte de un relato, ¿no? Y este relato está fundamentado en repetir muchas veces falsedades que a base de repetirse se convierten en verdades, o que a base de no encontrar a nadie que las contrarreste, se dan por verdad, se dan por cierto. Este relato se da por un relato veraz. Y entonces, por ejemplo, en el tema de la tauromaquia, yo humildemente, con el estudio, con la investigación, con la dedicación, he logrado alcanzar una cota de conocimiento determinado que me permite eh, eh, ponerme al mismo nivel, mirar cara a cara a cualquier persona que defiende la tauromaquia y enfrentarme argumentalmente a esta persona, ¿de acuerdo? A partir siempre del conocimiento, del rigor, de la historia, del estudio, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que nos debemos especializar. Creo que en los diferentes campos del conocimiento, en lo que respecta a los estudios animales, ya sea el derecho, la historia, la psicología, la sociología, la pedagogía, etcétera, 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 la biología. Tenemos
cada una tenemos que ser capaces de especializarnos en un área concreta. ¿Para qué? Para ser de alguna manera la persona que, entre comillas, más conoce de ese área en concreto, esa área concreta, y poder plantar cara a cualquier tipo de intento de, digamos, tergiversación del relato, ¿de acuerdo? Por ejemplo, circos con animales, ¿no? Sería una buena área de especialización, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, animales marinos, ¿no? En centros de estos donde son explotados, ¿no? Las orcas, los delfines y demás, ¿no? En fin, creo que es importante animales domésticos, animales de compañía, animales destinados a la producción, al consumo humano, ¿no? Creo que es mi idea, ¿de acuerdo? Es mi idea. Y a mí a veces me han preguntado, pero bueno, usted se dedica solo a defender a los toros. Bueno, sí y no. Sí, porque me he especializado en ese ámbito de conocimiento, no porque yo también poseo una perspectiva más amplia. Pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, hay muchos temas de otras áreas, como os digo, de ese abanico que compone la triste realidad de la crueldad hacia los animales en nuestra época, y soy un gran desconocedor. Sin embargo, el tema de la tauromaquia o del antitagonismo, modestamente me considero una persona que, aunque está muy lejos de conocer más y de saber más, sí que puedo refutar de una manera lo más serena y lo más rigurosa posible a cualquier persona que me interpele, ¿no? O que pretenda imponer un relato que es falso. Bueno, por ejemplo, hablando de relatos falsos, todo esto empezó, como digo, en 2015 y en aquella época, en mi país, en España, porque quiero aclararlo ya, mi área de especialidad de conocimiento se ha fundamentado en el antiterrorismo español, ¿de acuerdo? Por tanto, solo puedo hablar con conocimiento de causa de esta área. En aquella época, como digo, en 2015, mi país, de una manera curiosamente repetitiva, de una manera, en fin, por no decirlo de un modo conspiranoico, ¿no? Pero de una forma orquestada, porque era demasiada casualidad, ¿no? En todos los medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación, en mi país, la mayoría de los medios de comunicación son taurinos, ¿de acuerdo? La mayoría de los grandes medios de comunicación, ya sea radio, televisión o prensa escrita, están a favor de la tauromaquia. Bueno, pues aparecían de una forma, como digo, curiosamente casual, ¿no? Un montón de noticias, de artículos, de reportajes, de entrevistas, en las cuales los titulares siempre eran eh, este antiterrorismo que está tan de moda ahora, eh, este, este movimiento antiterrorismo que es una moda, ¿no? Incluso alguno llegaba a decir esta estúpida moda del antiterrorismo, ¿no? Evidentemente, todos estos intentos de tergiversar el relato, de pretender imponer que el antiterrorismo es una simple moda, venían, en primer lugar, venían, o por un lado venían del mundo taurino. Eran toreros, empresarios, aficionados, periodistas taurinos, medios de comunicación taurinos. Y lo que pretendían, como digo, era intentar imponer un relato falso que abundaba en esta idea. El antiterrorismo es una moda, es algo carente de enjundia, es algo, bueno, pues como digo yo a veces, ¿no? Como la canción del verano, ¿no? Imaginaros, ¿no? Qué forma de pretender minimizar el impacto de un movimiento social, político, cultural e histórico que, por otra parte, en nuestro tiempo estaba cobrando cierta relevancia. Qué mejor forma de contrarrestar lo que mm, reducirlo a una moda, ¿no? De ridiculizarlo hasta ese punto. Es una moda, como los pantalones de campana, ¿no? O los pantalones de pana, que eran una moda y luego a los pocos años desaparecieron, ¿no? Entonces a mí como que se me iluminó la bombilla de la cabeza y dije, caray, oye, pues yo no sé mucho, la verdad es que no sé mucho del antiterrorismo español, pero sinceramente no creo que se pueda reducir a una simple moda. Tenía algunos conocimientos
Sabía algo de la Ilustración española de Jovellanos y tal, ¿no? Algo de Larra a lo mejor, pero sobre todo eso, ¿no? No creo que se pueda reducir a una simple moda, algo pasajero, algo, digamos, carente, como digo, de una estructura, de una fuerza, ¿no? De hecho, esta se convirtió en la primera hipótesis de mi tesis doctoral. Esta pregunta: ¿se puede considerar que el antiterrorismo español es una moda pasajera o por el contrario encontramos en nuestra historia una tradición y tal? Bueno, evidentemente han pasado casi 9 años y yo sigo hablando un poco de lo mismo porque todavía hoy en día hay mucha gente que considera que el antiterrorismo es algo actual, una moda actual propia de nuestras sociedades. Rigurosamente falso. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando empiezo a investigar, a tirar de los hilos, me encuentro con sorpresas grandes. Por ejemplo, en el primer, digamos, atisbo de posicionamiento antitaurino en la historia de España, lo encontramos en el siglo XIII, hace 800 años, cuando el rey Alfonso X el Sabio, que es la primera persona que pretende regular de alguna manera los espectáculos taurinos. En aquella época se llamaban correr toros o cazar toros, pero era la misma esencia que hoy en día. Consistía en hacer un espectáculo, convertir en una fiesta, en un regocijo, en un entretenimiento, el acosar, perseguir y herir a un animal noble y defenso como el toro, ¿verdad? Esto es algo que no aparte del nombre que hayan tenido los espectáculos taurinos en cada época, se ha mantenido de una forma, no ha cambiado, digamos, invariable. La esencia de la tauromaquia es esta. Entonces, como digo, Alfonso X el Sabio en el siglo XIII regula estos espectáculos. Por ejemplo, prohíbe que los clérigos asistan a ellos y, entre otras cosas, también dice, yo entiendo que los espectáculos taurinos puedan servir para que un hombre muestre su destreza, incluso su valentía al enfrentarse a un toro. Pero yo condeno que esto se haga por dinero. De hecho, escribe en sus célebres leyes de partida o 7 partidas, dice literalmente, aquellos que lidian reses por dinero, es decir, los toreros son los que lidian reses por dinero, son unos infames. Infames, ¿no? Es una expresión bastante tajante. Estamos en el siglo XIII y, como digo, aquí encontramos en la historia de España este pequeño atisbo de crítica ya a los toreros, ¿no? Aquellos que lidian reses por dinero son unos infames. A partir de ese momento, generación tras generación, siglo tras siglo, nos encontramos en cada época histórica con personajes, hombres y mujeres, de la historia, la cultura, el arte, la política, el periodismo, el pensamiento español, que utilizan su voz para denunciar la tauromaquia. Básicamente usan 5 argumentos, los cuales están presentes ya en los siglos XV y XVI, y desde ese momento se recogen siglo tras siglo y tristemente han llegado eh, invariables también a nuestros días. ¿Por qué? Porque tristemente la tauromaquia, como digo, ha mantenido la esencia de su estructura invariable, que lo digo una vez más, consiste en atacar con diversas armas a un toro y hasta acabar sometiéndole a un martirio terrible, una tortura terrible que acaba con su agonía y su muerte terrible. Esto ha sido así invariablemente, por tanto estos argumentos, a pesar de que los encontramos ya en los siglos XV y XVI, hoy en día siguen teniendo vigencia. ¿Cuáles son estos 5 argumentos, básicamente? En primer lugar, y el más importante y el más sorprendente, porque, como digo, nos remontamos a los siglos XV y XVI, y que ha sido utilizado a lo largo de los siglos, es algo muy sencillo.
no se puede convertir el sufrimiento de un ser vivo en una fiesta, en un entretenimiento, en un regocijo o en una diversión. Esto no es así, no se puede. No es propio de una sociedad civil civilizada, moralmente sana. Eh, esto, este es el principal argumento. Lo encontramos, como digo, en el siglo XV y sobre todo también en el siglo XVI, cuando se produce un movimiento aperturista en Europa que llega a España, que es el Renacimiento. Eh, tenemos que hablar aquí de un personaje fundamental en España, en la historia de España. Gabriel Alonso de Herrera, personaje del siglo XVI, que en 1513, hace más de 500 años, en su trabajo Obra de Agricultura, escribe, Gabriel Alonso de Herrera, dice, yo no alcanzo a entender qué placer puede encontrar el hombre en atacar a cuchillazos y a lanzazos a una res, como el toro, de quien ningún mal se espera. Y luego dice, y si algún mal hace el animal durante la lidia, es por defender su propia integridad, es por defenderse de los ataques a los que está siendo sometido, ¿de acuerdo? Es súper importante esto. Estamos hablando de 1513 y estamos hablando de que Gabriel Alonso Herrera, que es uno de los más grandes representantes del humanismo renacentista español, está poniendo al toro y a la integridad del toro en el centro de su crítica antitaurina, ¿de acuerdo? Y es más, ¿no? Aporta dos elementos que yo creo que son fundamentales. Uno es una res de que ningún mal se espera, ¿de acuerdo? El toro ya es visto como un ser inocente, que no merece, vamos, nadie merecería, ¿no? Y aunque fuera merecedor de ello, pero bueno, no merece el mal al que es sometido por mera diversión, ¿no? Y él no lo entiende, ¿no? No entiendo cómo se puede convertir esto en una diversión, ¿no? Y en segundo lugar, esta res de que ningún mal se espera, asegura Gabriel Alonso Herrera, que si algún mal hace el animal durante la lidia es simplemente por defenderse, ¿no? Porque ha sido sacado de su hábitat y ha sido golpeado, ha sido arrojado a un coso donde tiene que luchar por defender su vida como haríamos cualquiera de nosotros y de nosotras, ¿no? Dando un salto muy grande en el tiempo, quiero hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, el divulgador español, ¿no? El creador del hombre y la tierra y demás, quien dice algo que es fundamental. Dice, todo animal, incluidos los seres humanos, que somos animales, no lo olvidemos, ante un estímulo que suponga una amenaza para él, solo tiene dos opciones, dos, huir o defenderse atacando, ¿vale? Esto es evidente, lo voy a decir otra vez porque me parece que tenemos que entenderlo, tenemos que hacerlo nuestro, ¿no? Ante cualquier estímulo de amenaza, yo, ustedes, cualquier persona, cualquier animal, solo tenemos dos opciones, huir, alejarnos de ese estímulo o enfrentarnos a él, ¿de acuerdo? Defendiéndonos. Evidentemente no puede huir de la plaza, solo tiene la opción de la única forma que sabe y que puede, en un estado además de pánico, de estímulos visuales y auditivos muy agresivos, el toro solo puede hacer esto. Por tanto, lo que dice Gabriel Alonso de Herrera, si algún mal hace el toro de la lidia, no es que sea un animal malo, es que simplemente se está defendiendo. Bueno, 1554, seguimos con esta trayectoria histórica, ¿no? Donde trazamos algunos puntos eh, para que nos quede claro la tendencia. 1554, Fray Luis de Escobar, un erudito religioso, plantea algo muy parecido a lo que 40 años atrás había planteado Gabriel Alonso de Herrera. Fray Luis de Escobar dice, caramba, se está maltratando a un toro, se hace por pura vanidad, es decir, por divertimento o por demostración de destreza o de fuerza.
y por divertimento. Yo tampoco lo entiendo, dice Fray Luis de Escobar, ¿no? Atacar a un animal noble tan cruelmente por pura vanidad. Eh, Estamos un poco en lo mismo. Se coloca al toro en el centro de la crítica taurina, ¿de acuerdo? La crítica a los espectáculos tauros. El toro, su integridad. Y se subraya esta parte importante, que es la inocencia del toro. El toro no es más que un buey. Eh, de hecho, muchos autores y autoras coinciden en esto, ¿no? El toro es el amigo del hombre, es un buey, es el buey que tira del arado, que permite que los campesinos aren grandes áreas de tierra. ¿Cómo es posible que el hombre ingrato le pague de tal manera este aporte que ha hecho a la humanidad y a la civilización, ¿no? ¿Cómo es posible? Porque el toro no es más que un buey, es el amigo del hombre. Esto Quevedo, gran autor del siglo de oro español, universalmente conocido, lo dice de una manera muy simpática, pero también muy acertada. Dice, caramba, por favor, hagan las paces, las capas con el toro, de una vez ya por todas, ¿no? Es decir, que los capotes dejen en paz al toro. Al fin y al cabo, el toro no es más que el marido de la vaca, ¿de acuerdo? El marido de la vacada, dice. Es así. Los toros no son más que bueyes que han sido de alguna manera también artificialmente cruzados entre ellos para buscar, digamos, la supuesta bravura. Yo me río mucho cuando hablan de la bravura del toro. La bravura del toro no es más que ese miedo que hace que el animal reaccione defendiéndose a sí mismo, ¿no? Esa es la gran farsa del relato taurino. Volvemos al tema del relato, ¿no? Se nos ha intentado imponer históricamente un relato fundamentado en varios mitos. Uno de ellos es la agresividad del toro, la fiereza del toro. Vamos a ver, no es fiereza, es simplemente deseo, ¿no? Digamos, el instinto natural que podemos tener todos y todas y cada uno de nosotros de defenderse. Esta es la fiereza del toro, ¿no? Por tanto, el gran argumento en la ilustración se repite esta idea del toro visto como un ser inocente, que es maltratado por mera diversión, injustamente. En el costumbrismo, en el siglo XIX, en el regeneracionismo, en la generación del 98, y hoy en día, tristemente, se sigue manteniendo esta argumentación. No se puede, no hay nada que justifique eh, ni que pueda permitir que se convierta en una fiesta, en una diversión, en un regocijo, en un pasatiempo o en un entretenimiento el someter a tal martirio a un animal eh, hasta una muerte atroz. Primer argumento. Segundo argumento, rápidamente los voy a enumerar. Como digo, son argumentos históricos que hoy en día tienen vigor, pero ¿cuál es mi sorpresa cuando los hemos encontrado en los siglos, desde los siglos XV y XVI hasta ahora, ¿no? Se van repitiendo. Por ejemplo, la mala imagen que se transmite al exterior en este caso, de España, eh, por la barbarie de la tauromaquia. Aquí, cada vez que han venido viajeros extranjeros, no hablo de ahora, solo hablo del pasado, siglo XVIII, siglo XVII, caramba, transmitían una imagen de España como un país bárbaro, un país atrasado, un país anclado en unas tradiciones bárbaras. Aquí hay un elemento importante, y es que por un lado, efectivamente, la tauromaquia ha transmitido una imagen negativa de España al exterior como un país bárbaro, atrasado, como digo, primitivo, salvaje, que se regodea viendo cómo las sangrientas y bárbaras corridas de toros se convierten en un espectáculo al que acuden niños y niñas de muy corta edad, ¿no? Casualmente también se produjo un fenómeno, lo voy a citar para no meterme mucho en él, pero bueno, eh, como que España también era vista como algo pintoresco, ¿no? Como, sobre todo por el romanticismo europeo. Cuando en Europa aparecen las grandes urbes, las grandes metrópolis,
en donde la gente vive hacinada, donde hay contaminación, hay suciedad, hay explotación laboral, hay unas condiciones de vida verdaderamente lamentables. España, que se ha quedado de alguna manera anclada en un pasado remoto, es vista mm, de una forma arcádica, de una forma ensoñadora, ¿no? No es una visión real, pero sí que el romanticismo hizo bastante daño a este proceso, en el sentido de que desde estas urbes, como digo, masificadas, sucias, eh, cierta contaminación, ¿no? Por la incipiente revolución industrial, se identifica el sur de Europa, España, como esa Arcadia feliz, ¿no? Donde todo es verde, donde el cielo es azul, donde la gente vive desenfadadamente, donde hay bandoleros por los caminos, jaja, jijú, qué risa, ¿no? Donde hay majos y majas, donde hay toreros, donde se vive en un tiempo primitivo que nada tiene que ver con, como digo, con este panorama sombrío de la Europa, digamos, más civilizada, ¿no? Bueno, haciendo esta parte, el segundo argumento, como decía, es este elemento que muchos autores y autoras defienden, de la imagen, la mala imagen que se transmite al exterior de España como un país atrasado y que se divierte con la sanidad de tauromaquia. Tercer argumento muy importante y que, curiosamente, como digo, es un argumento que aparece a lo largo de la historia y no solo ahora, es la crítica del uso de dinero público para fomentar la tauromaquia. Es decir, ya el historiador jesuita Pero de Guzmán, siglo XVI aproximadamente, ya dice, hoy no habrá otras maneras más civilizadas de destinar los reales que cada año la corona española destina para sufragar y para organizar espectáculos taurinos. No habrá partidas más interesantes para la felicidad de la nación, para la formación del pueblo, para, no sé, yo qué sé, educación, sanidad, yo qué sé. No habrá lugares mejores donde invertir el dinero público que no sea la brutal tauromaquia. Es un argumento que se repite, por ejemplo, en el siglo XIX, un ejemplo en Granada, la ciudad de Granada, la plaza de toros se queda obsoleta. Se construye una plaza de toros nueva con dinero público. Entonces, vamos a ver, hay gente que dice, a ver, en Granada no tenemos escuelas, no tenemos bibliotecas, no tenemos infraestructuras sanitarias, no tenemos, digamos, elementos de convivencia salubre, digamos, ¿no? Las aguas fecales están ahí, ¿no? Y sin embargo nos gastamos el dinero en una plaza de toros nueva cuando tenemos desatendidas todos estos elementos que sí que supondrían una mejora cualitativa de los vecinos de Granada. Bueno, como digo, este argumento sigue vigente hoy en día, ¿no? Nos quejamos de las subvenciones que recibe la tauromaquia y que, en cierto modo, capaz de pervivir gracias a ellas. Por tanto, tenemos estos tres argumentos. Cuarto argumento, el embrutecimiento de la población. Es decir, la tauromaquia es una actividad, no descubro nada, que fomenta valores de barbarie, de cosificación de los animales y de las personas, de normalización de la violencia, ¿de acuerdo? Insisto, esto es mucho más grave cuando se produce esta normalización, esta habituación, cuando se produce a edades muy tempranas. Y en España, los niños y las niñas de muy corta edad han sido taurinizados, ¿vale? Esto es una expresión que he acuñado yo mismo, tampoco habría que ser muy listo, ¿no? La taurinización de la infancia. Nos encontramos con que José Cadalso, en la Ilustración española, dice, ¿qué se puede esperar de un país que acostumbra a sus niños y niñas inocentes desde la más tierna infancia, los acostumbra a esta barbarie, ¿de acuerdo? También Vicente Blasco Ibáñez, ya en el siglo XX, dice, España es un país curioso, que
antes de que sus niños y niñas de muy cortas edades, antes de que aprendan a hablar o escribir, ya han ido a los toros, ¿de acuerdo? Evidentemente ese es un fenómeno que la tauromaquia lleva a cabo no de una manera casual. Esta taurinización de la infancia, este proceso de adoctrinamiento taurino de la infancia, lo que hace es, eh, digamos, inyectar en los niños y niñas de corta edad, inocularles el veneno taurino, de modo que, como decía Blasco Ibáñez, cuando estos niños y niñas alcanzan una edad determinada para tener una visión crítica del mundo que les rodea, un pensamiento crítico, ¿no? Con 16, 17, 18 años o 20, ya la tauromaquia queda fuera de esta visión crítica porque es algo que han mamado prácticamente desde la cuna. Finalmente, el quinto y último argumento, no menos importante, es la muerte de personas. La tauromaquia y los espectáculos taurinos han sido criticados porque han producido muerte de personas. Y esto es algo que también tiene lugar hoy en día. Por tanto, esta es un poco la idea, ¿de acuerdo? Quiero que os quede muy claro. No es una moda, porque no sé en otros países, pero aquí en España cíclicamente nos aparecen los gurús, los popes del antianimalismo, ¿no? Generalmente son discursos que vienen viciados por el lobby de la tauromaquia, por el lobby de la caza, por el lobby de la explotación de los animales como elemento de consumo humano. eh, Vienen de estos popes cíclicamente, vuelven a decirnos, bueno, esto es una moda y además Walt Disney tuvo mucho que ver en esto, porque Walt Disney hizo Bambi y humanizó a los animales y caray, Walt Disney es el culpable de todo. Claro, esto se puede decir desde la ignorancia o desde la imposición de un relato falso, incluso desde la maldad, desde cierta maldad, ¿no? Pero sobre todo desde la ignorancia, porque que os quede muy claro, ¿no? Lo digo una vez más, uno de los principales argumentos antitaurinos es la integridad del toro. No solo del toro, cuidado. En la tauromaquia, en los espectáculos taurinos, a lo largo de la historia se han utilizado diversos animales. El toro siempre está presente. Los caballos durante siglos eran echados al ruedo sin ningún tipo de peto protector. Morían 2, 3 caballos por cada toro. Perros eran usados también, los perros de presa, para atacar al toro. Burros, asnos, vacas, todos estos animales que eran usados en la tauromaquia eran, eh, digamos, defendidos para atacar la tauromaquia. Por tanto, nada que ver con Walt Disney, nada que ver con que esto sea propio de una sociedad como las nuestras, que hemos alcanzado cierto grado de civismo, cierto grado, digamos, de comodidad social que nos ha permitido, una vez que tenemos satisfechas nuestras necesidades más básicas, nos ha permitido fijarnos en otros colectivos para tratar de defenderlos, ¿no? No es así. De hecho, en nuestro país, en España, eh, existe, y esto es un poco el título de la clase, una histórica cultura de la protección de los animales, que, como digo, se circunscribe inicialmente en el mundo del antitaurinismo, ya que los espectáculos taurinos eran la gran, digamos, bandera, la gran muestra de crueldad hacia los animales históricamente en mi país. Por tanto, dentro del antiterrorismo encontramos que existe ese germen importantísimo de protección animal, que al principio, durante siglos, y esto es lógico, no hay que equivocarse, es lógico, estaba o era solo patrimonio de un grupo de intelectuales militares, religiosos, aristócratas. ¿Por qué? Porque eran los únicos que tenían acceso al conocimiento, los únicos que tenían acceso
a aprender idiomas o haber aprendido idiomas en su ambiente, digamos, familiar o su convento, donde fuera, y eran los únicos que tenían, digamos, esta capacidad cultural, ¿no? Para analizar esta cuestión y decir, no, una sociedad moralmente sana y civilizada no puede normalizar la crueldad hacia los animales. Y bien, esto es así. Hasta determinado punto en la historia, este conocimiento solo estaba al alcance de un grupo de intelectuales, ¿no? Pero en España en concreto, durante el siglo XVII, sobre todo XVIII, empieza a producirse de una forma lenta, poco homogénea, pero avanzando, una cierta universalización del conocimiento, una democratización del conocimiento, una horizontalización del conocimiento, si se quiere decir de este modo. Se crean las sociedades económicas de amigos del país, cuyo deber, cuya, digamos, obligación fundacional era la de educar, crear reuniones, hacer debates, dar clases, digamos, como digo, universalizar el conocimiento. Y lentamente la sociedad española, la ciudadanía, va haciéndose eco también de este conocimiento. Y el patrimonio de estos intelectuales, que eran los únicos que tenían acceso a este conocimiento por motivos obvios, pasa a manos de la sociedad y es la propia sociedad española, ciudadanos y ciudadanas, las que se organizan horizontalmente para reclamar a los legisladores o a los gobernantes que la misma idea, que una sociedad moralmente sana, civilizada y una sociedad que busca el progreso y la educación y la convivencia no puede fundamentarse, no puede, digamos, erigirse en torno a la normalización de la violencia y de la crueldad hacia los animales. Así surgen en España las primeras sociedades protectoras de animales y de plantas. La primera de España es de 1872, se crea en Cádiz. Si no recuerdo mal, la primera del mundo es de Londres, 1824, si no recuerdo mal. Paralelamente surgen en Estados Unidos y en Francia y en Europa. En España tarda un poco más, pero en 1872. La ciudadanía se organiza, crea sociedades, crea ligas, crea comisiones, crea asociaciones para reclamar de abajo arriba, ya que los gobernantes no hacen nada, seamos el pueblo, la ciudadanía, las que les reclamemos, ¿no? Y por eso podemos hablar de esa evolución, digamos, de unos intelectuales que no de una forma aislada, porque si observamos y analizamos la transmisión de conocimiento de una época a otra, veremos cómo autores y autoras posteriores se apoyan y recogen el conocimiento de autores y autoras anteriores para fundamentar su postura en favor de la defensa y la protección de los animales en general y de los toros en particular. Por tanto, es muy importante, nada de Disney, nada de modas, nada de paparruchas. Esto es algo que tiene una importancia histórica, una trascendencia histórica, no solo en mi país, sino en otros países de Europa. Sí que es verdad que yo desconozco, en el caso del continente americano, cómo está la situación. Les animo en todo caso a que ustedes investiguen y hagan estos hallazgos que seguro que son muy sorprendentes. Porque al fin y al cabo yo ya para terminar quería dejar clara una cosa. Yo les animo antes les hablaba de la especialización, les animo a que estudien, les animo a que se especialicen, les animo a que se doten de un conocimiento suficiente que les permita tapar bocas, así de sencillo, tapar bocas. Eh, Hace poco en mi país, eh, hasta hace poco se daba un premio gubernamental del Ministerio de Cultura, un premio tauromáquico, ¿no? Sí, tenía un apoyo económico de 30.000 euros. Relativamente hace poco, hace 2 semanas,
aproximadamente, el ministro de Cultura actual decidió cancelarlo, decidió eliminar este premio, digamos, cultural a la tauromaquia, el Ministerio de Cultura. Se creó un debate en mi país y volvieron a salir una vez más los mismos tópicos, ¿no? Que si esto es una moda, bueno, lo que hemos hablado, ¿verdad? Ustedes se imaginarán el gusto que una persona humildemente como yo pues, se puede dar de en fin, usar el conocimiento, usar el rigor histórico, el rigor académico para tapar bocas de una forma inapelable, ¿de acuerdo? Entonces yo les animo a que se especialicen. Esa es mi idea, es la idea que yo tengo. Creo que es muy importante, porque también si uno dispersa mucho su conocimiento, sabrá poco de mucho y al final eso se dispersa, ¿no? Entonces, especialícense y estudien, indaguen, busquen, fórmense, porque al final los animales mm, solo nos tienen a nosotros y a nosotras y creo que se merecen tener a los y a las mejores defensoras que sea posible. Así que nada, les agradezco mucho su atención. Espero que les haya quedado al menos claro 3, 4 cosas que espero también que puedan utilizar en su vida cotidiana, en los debates que puedan tener, tanto en redes sociales como en sus, con sus seres queridos, sus amistades, sus compañeros, compañeras, ¿no? Y bueno, quedo a su disposición para cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Definitivamente compartimos mucho de esos comentarios que nos ha realizado al final. Justamente por ello también realizamos este tipo de cursos y este tipo de ponencias para que todos podamos actualizarnos y podamos especializarnos, ¿no? En este tema que es bastante interesante y bastante importante. Tenemos una pregunta. A ver, voy a darle el uso de la palabra a... Un momentito. Listo. Lili, ¿puedes preguntarnos tú? Ya. Buenas tardes, doctor. Primero, felicitarlo por su excelente charla. Considero que no hay acto más cruel contra un animal que lo que se da en la tauromaquia. En mi país, doctor, existen cantidad de pueblos andinos en donde todas las fiestas religiosas terminan siempre con una corrida de toros. Y es lamentable, doctor, pensar que allí también hay grupos que luchan por la abolición de la tauromaquia, pero no se puede avanzar, porque es la iglesia, muchas veces, la iglesia católica que apoya, ¿no? Sería conveniente educar más, concientizar más a los sacerdotes y a las religiosas para que hablen con esas personas que tienen un bajo nivel cultural sobre la crueldad y el exceso de sufrimiento de esos animales. Pero lamentablemente no avanzamos mucho, porque en nuestra ley 3047 están exonerados las corridas de toros, las peleas de gallos. Le pregunto, doctor, ¿qué podíamos hacer para educar a esos pueblos que tienen un escaso nivel cultural sobre lo que es la crueldad y los derechos de los animales? Muchas gracias por su pregunta, por su comentario, por su intervención. Es complicado, desde luego que es complicado. Toca usted un tema muy interesante que es el del tema de la Iglesia. Hace poco yo escribí un artículo eh, en el Diario Público en España. Tengo bastantes artículos escritos, lo digo por si ustedes tienen interés ponen mi nombre, Juan Ignacio Codina, les aparecerán los artículos que he escrito. El último, precisamente, en el Diario Público, habla un poco de esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se celebren corridas de toros en honor de santos y de vírgenes, ¿no? Y hago un recorrido histórico para que se vea también que esta cuestión ha sido históricamente tratada. Bien, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? La verdad es que no lo sé, no tengo ni idea. La verdad que es algo terrible. Yo abogo por la formación, abogo por formarnos, abogo por tratar de cada uno humildemente de hacer lo que buenamente pueda en su ámbito
en fin, desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Desde escribir una carta al director de un medio de comunicación en su pueblo, desde acudir a una manifestación, desde participar en este tipo de cursos como ofrece Biloyer. En fin, es muy complicado. No creo que haya una sola idea que digas, bueno, esta es la idea fundamental que nos va a permitir acabar con la tauromaquia. Evidentemente, la educación es fundamental. La educación es fundamental para todo. Por eso, desde el punto de vista de los intereses de la tauromaquia, comentaba antes que se produce este fenómeno de taurinización de la infancia. En mi país se da mucho con las escuelas taurinas, donde se acoge a niños y niñas de corta edad, donde se les intenta hacer ver que la tauromaquia es un juego, donde nadie sale dañado, ¿verdad? Hay también en mi país eh, algo que se llama parques taurinos o parques de toros, algo así, es lo mismo, ¿no? Se producen en colegios donde niños y niñas de 6, 4, 5, 3 años juegan con capotes, hay talleres de hacer banderillas, de confeccionar banderillas, ¿no? Por tanto, esto la tauromaquia, yo creo que la tauromaquia siempre nos lleva tristemente varios pasos, siempre nos va varios pasos por delante. Eh, y ellos llevan mucho tiempo trabajando en este adoctrinamiento de la infancia. Por lo que digo, ¿no? Si cogemos a los niños y las niñas antes de que desarrollen valores como empatía, como compasión, como la humanidad, como la misericordia, pues bueno, cuando desarrollen estos valores, si es que los desarrollan, la tauromaquia queda, digamos, excluida de ese elemento crítico, ¿no? Bueno, creo que es muy importante la educación. La educación es fundamental para todo. Creo que la tauromaquia y el progreso son elementos incompatibles, elementos que friccionan, ¿no? Eh, Lamentablemente yo no tengo una varita, no la tengo. Creo que tenemos que seguir, creo que tenemos que mantenernos en nuestra determinación, cada uno aportar lo que buenamente pueda, como digo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, escribir un libro, hacer una investigación, escribir artículos, participar en los medios de comunicación, siempre, en mi opinión, desde una postura también, no desde una postura, digamos, o sea, desde una postura estratégica, en el sentido en el que, caramba, yo soy activista, soy antitaurino, pero cuando hablo para determinados medios o escribo para determinados medios, sé que no puedo convertirme en un antitaurino recalcitrante, porque eso me va a descalificar, ya me van a descalificar por ahí, ¿no? Entonces, claro, si uno tiene el conocimiento, bueno, pues qué mejor que fundamentarse en ese conocimiento, ¿no? Para ser la voz, no la mía, al fin y al cabo mi voz no vale nada. Yo soy el portavoz, entre comillas, de muchísimos personajes históricos. Entonces, bueno, no hay varitas mágicas, no hay varitas mágicas. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. Y hay que seguir también haciendo incidencia política. Incidencia política, reunámonos con los políticos desde las instituciones más pequeñas, más cercanas, ¿no? Los municipios, en España las diputaciones, las comunidades autónomas, los parlamentos, ¿no? No lo sé. Creo que es muy importante el no cejar en el empeño, no dejar de trabajar y sí que es verdad que hacerlo también con una determinación muy grande, pero también con una serenidad muy grande, no cayendo bueno, no cayendo en el insulto, no cayendo en el ataque frontal, no cayendo en la descalificación, porque claro, esto nos cierra puertas, ¿de acuerdo? Tampoco se trata de dar la mano, pero sí se trata de intentar convencer, no de vencer, sino de intentar convencer. Mirad, a mí básicamente del mundo del mundo en general, digamos que hay tres, vamos a poner que hay tres esferas, ¿vale? En un lado están los antitaurinos y antitaurinas. Personalmente a mí no me interesan para nada. No me interesan. Piensan como yo.
Es decir, llueve sobre mojado. No me interesa ni vivir en una burbuja con ellos o con ellas, no me interesa. ¿Por qué? Porque ellos y piensan lo mismo que yo, estamos en contra de la tauromaquia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Fortalecernos entre nosotros? ¿Echarnos flores? No, a mí eso no me interesa. Yo no estoy aquí para hacer amigos ni para recibir elogios. Por tanto, ese grupo antitaurinos y antitaurinas no me interesa, lo descarto. En el otro lado están los taurinos y las taurinas. No me interesan tampoco. Hay gente que está convencida, que no tiene ningún pensamiento crítico al respecto de sus aficiones, de sus gustos. No me interesan. Pero, atención, en medio, ¿qué hay en medio? En medio hay un gran grupo de gente que están ahí. Muchos los conocemos y las conocemos. Dicen, no, a mí no me gustan, pero me da igual. A mí me da igual. O sea, soy indiferente ante la tauromaquia. ¿Por qué no nos centramos en esos? En esa gran circunferencia de indiferentes, porque creo que ahí está la clave. Y a esa gente no se le puede, en mi opinión, mi humilde opinión, no se la puede, digamos, acceder, no se la puede interpelar desde una especie de púlpito, en fin, desde el cual uno lanza diatribas, ¿no? Creo que hay que tener estrategias. Las estrategias son muy importantes y el mensaje muchas veces eh, pierde la razón que tiene por sí mismo, la pierden las formas. Entonces, yo soy un gran defensor, porque claro, yo soy antitaurino. Yo en mi ámbito privado, cuando apague esta camarita o cuando cierre mis redes sociales, yo puedo salir ahí fuera y ponerme a gritar yo, que nadie me oye, asesinos, criminales, torturadores. Pero cuando yo hablo aquí, cuando yo escribo un artículo, cuando yo aparezco en un medio, cuando yo uso las redes sociales, como les pasa a todos y cada uno de ustedes, no estamos representándonos solo a nosotros y a nosotras mismas, estamos representando algo más grande. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos. Estamos representando un movimiento mucho más grande, con lo cual yo pido siempre mucha prudencia a la hora de que uno manifieste, digamos, sus frustraciones, sus enojos, su ira, su rabia ante una realidad incontestablemente dura como es la tauromaquia. Durísima, insoportable, es insoportable. Pero, por favor, tengamos la estrategia antes que la sangre caliente, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante usemos las redes sociales, usémosla con cabeza. Antes hablaba de la burbuja. Es importante también hablar de esto. Yo vivo en una burbuja. Es decir, yo en mis redes sociales, el 99,9% de las personas que yo sigo y que me siguen son defensores de los animales en general y antitaurinos en particular. Por tanto, yo digo, bueno, no sé para qué usas todo esto. Si tú estás echando agua donde ya ha llovido. Hay que romper también, salir de esa burbuja de complacencia, porque al final es una burbuja de complacencia, y acceder a este gran grupo, digamos, de indiferentes. No creo que ahí está la clave fundamental por la cual tenemos que avanzar, de ganar terreno a la tauromaquia, y es este grupo de indiferentes. No sé si he respondido a la pregunta, pero bueno, por lo menos he reflexionado en voz alta y espero que las reflexiones ayuden también a las personas que nos escuchan. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. No tenemos más preguntas. Queremos agradecerle y como dicen, pues no, representar un movimiento como este es de mucha responsabilidad y sobre todo porque hablamos por aquellos que tal vez no pueden hablar por sí mismos. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Esperamos tenerlo en un próximo evento, tal vez de esta naturaleza. Sería un honor para nosotros. Ha sido hasta el momento, hemos tenido ponentes que han llevado temas muy interesantes y la verdad bastante enriquecedores, así igual que este tema. Esperamos que tenga una excelente noche, ya aquí todavía la Muchas tarde gracias. continúa. Muchísimas gracias, doctor. Simplemente, gracias a ustedes. Simplemente decirles que, como digo, no porque los haya escrito yo ni por nada, yo la verdad es que no. Si ustedes buscan en Internet podrán acceder a artículos. En mis redes sociales también los comparto. Les recuerdo el libro que está a punto de publicarse, Antitauropedia,
diccionario histórico del pensamiento antitaurino, donde se recoge de una forma enciclopédica y académica esta tradición que les comento, esta cultura histórica de la protección y la defensa de los animales. Muchísimas gracias a todos y a todas las presentes. Muchísimas gracias a Bill Oyer. Les animo a que sigan ustedes formándose, estudiando, leyendo, debatiendo y a Bill Oyer, por supuesto, que siga llevando a cabo estos cursos que sin duda alguna son muy importantes. Muchísimas gracias. Buenas tardes desde España. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, vamos a compartir con ustedes el nombre del libro también, lo vamos a adjuntar junto a esta sesión. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la próxima sesión. Buenas tardes. Adiós.